Bueno, señores, hay muchas cosas que definitivamente la gente no entiende. Todavía las personas piensan que todo el que tiene el que utiliza una empresa offshore para poder hacer transacciones comerciales está en un acto ilegal. Y no es así. Vamos a entenderlo correctamente. Nos acompaña en el día de hoy el licenciado Amadeo Peralta, abogado en Derecho Penal, experto en fraudes bancarios, estafas, falsificaciones y otros delitos. Y hay que entonces verificar, y sobre todo como presidente del Observatorio del Sistema de Justicia Dominicano, primero, cómo se le da seguimiento aquí, y segundo, ¿qué son ese tipo de empresas? Sí, buen día. Precisamente esas empresas offshore que se abren en la ciudad de Panamá, pero también en cualquier otro país, han sido el centro del escándalo, pero en todos los países, al igual que en la República Dominicana, nosotros estamos tratando de ver o analizar quiénes son los propietarios de esas empresas. O sea, ahí es que radica la mayoría del problema o del escándalo. El tener una empresa fuera del país y tenerla en Panamá y en cualquier paraíso fiscal, en principio no constituye un delito. Pero imagínense, por ejemplo, que hoy se descubra que fulano y fulanos, altos políticos de la nación, poseen cuentas que no tienen cómo justificarlas en esos países. Ahí es básicamente donde radica el problema, y es porque esa persona puede incurrir en la República Dominicana si se aplica la ley, no solamente en evasión fiscal, sino que ahí se puede abrir una investigación hasta por lavado de activos, por blanqueo de capitales y cualquier otro delito conexo que las autoridades no hayan tenido de su conocimiento. Ahí radica la raíz de ese problema. Ok, doctor Peralta, usted como abogado de afectados del fraude bancario del Banco Peravia, ¿de qué manera utilizaban los gerentes del Banco Peravia la creación de empresas offshore en Panamá para distraer los fondos de la institución y perjudicar a los inversionistas? Sí, como habíamos denunciado en otras ocasiones, a través del Banco Peravia, esos directivos encabezados por José Luis Santoro tenían creada aproximadamente unas 60 empresas offshore, la mayoría de ellas con cuenta en la República de Panamá. Y según las investigaciones que se habían hecho desde la Fiscalía, la mayoría del dinero de los ahorrantes fue distraído hacia Panamá, y desde Panamá entonces fue trasladado también por la vía electrónica a otros paraísos fiscales, como fue a África, a Suiza, a Curazao y a los mismos Estados Unidos. ¿Cómo se le da seguimiento? Los sistemas de información internacional, la misma superintendencia de bancos tenía esa información, pero por algunas debilidades del sistema no la paralizaron a tiempo. De hecho, la Fiscalía del Distrito se ha nutrido de solicitar información internacional a la DEA y al FBI, y ellos sí le han explicado parte del rastro que siguió ese dinero hacia esos países. Como yo le comenté ahorita, el tener una empresa en Panamá en principio no constituye el delito. Ahora, a través de esas empresas, esos directivos mantenían cuentas allá, y ahí era que caía el dinero. Por ejemplo, una de las facilidades que te ofrece Panamá es que no te preguntan por el origen del dinero. Abrir una cuenta allá estaba siendo fácil, también atractivo porque no paga impuestos. En la República Dominicana esos procedimientos son un poquito más complicados, porque precisamente desde que tú manejas más de $10,000, inmediatamente tú tienes que hacer un reporte que debe ir a la superintendencia de bancos. Y lo mismo sucede a través de aduana. Cuando una gente ingresa al país más de $10,000, fácilmente lo detienen en el aeropuerto, le incautan el dinero y
y pero lo no remiten a solo la cuando, justicia. pero no solo cuando uno lo ingresa, sino también cuando uno lo saca. Hay que llenar una documentación. Exacto, le quise poner el ejemplo de que en la República Dominicana existen muchos controles y es precisamente para manejar lo que es el lavado de activos, el blanqueo de capitales y reforzar los sistemas contra el terrorismo, que en Panamá y en otros países fiscales no existe ese tipo de candados jurídicos. Pero, ¿cómo sabes? Si tenemos todos los controles y todo lo que viajamos, sabemos que absolutamente en todos los países te preguntan si tú ingresas más de $10,000. Tú puedes ingresar más de $10,000, pero tienes que decir de dónde tú lo sacaste, porque no es que no lo puedes mover, se puede mover, pero tú dices, bueno, yo lo saqué de tal sitio. Lo que hace mucha gente es que moviliza 9.999 muchas veces. Ahora bien, ¿cómo grandes cantidades, millones de dólares salen, por ejemplo, de República Dominicana hacia Panamá y la autoridad dominicana no tiene manera de darle seguimiento, y por eso pasó lo del Banco Peravia? Usted puede tener la seguridad de que donde se mueven grandes cantidades de dinero como eso, siempre va a existir la mano corrupta de alguien. Eso no era posible si no tenía el concurso de alguien. Usted puede, por ejemplo, a usted alguien le puede mandar a sí mismo, como tú dices, $15,000, y para que te lo entreguen en un banco ahora mismo, tú tienes que llevar hasta el acta de nacimiento de tu abuelo. Pero en el caso del Banco Peravia, los controles siempre estaban abiertos y todo procedía. De ahí es cuando hemos comenzado a poner candado, ya después que nos han robado. Y como hablamos anteriormente en una entrevista con usted hace meses aquí, parecería que los elementos preventivos de la Autoridad Monetaria y Financiera de la República Dominicana estaban bajo anestesia, bajo complicidad, porque si se sabía con antelación la formulación de empresas fuera de la República Dominicana, el manejo que se estaba dando, y estaba a nivel de una instancia decidir y poner el cierre de la compuerta, y no se hizo, ¿en qué parte del Ministerio Público, de la Justicia, de la Superintendencia de Bancos se ha establecido con precisión que estuvo o la complicidad o la negligencia? Yo puedo asegurarles que desde diciembre de 2014, por escrito, nosotros le denunciamos a todas las autoridades monetarias y financieras en la República Dominicana todo el entramado de empresas fantasmas que se utilizaba desde el Banco Peravia para distraer los fondos de los ahorrantes. Con nombre y apellido eran esas empresas. Hoy nadie se recuerda, no saben, pero nosotros sí tenemos los documentos, y como pasa en todos los días, usted deposita una queja, una solicitud de investigación en una institución y eso lo archivan y nadie sabe el paradero. Pero fue denunciado a tiempo. De hecho, lo que estaba ocurriendo en el Banco Peravia, y eso fue lo que facilitó ese blanqueo de capitales, había muchos ahorrantes que habían presentado quejas desde hacía muchísimo tiempo, pero le creyeron más a los directivos del Banco Peravia, que resultó ser que nosotros teníamos la iglesia, la estaba manejando Martín Lutero, y de ahí el resultado ya lo tenemos. Licenciado Peralta, ¿qué tan frecuente en su experiencia como abogado especialista en este tipo de casos, qué tan frecuente se da eso? Ya muy frecuente no se está dando, y aunque yo me dedico precisamente a delitos económicos y delitos bancarios, los casos son muy aislados y no tienen esa trascendencia que ha tenido el Banco Peravia. Y es precisamente porque cuando fue modificada la ley 183, que es la ley monetaria y financiera, se intentaron poner muchos controles en el sistema bancario dominicano. Los directivos del Banco Peravia se especializaron en violar la ley monetaria y financiera en todas sus partes, pero nosotros entendemos que la mayoría de los bancos del sistema financiero dominicano se mantienen no solamente sólidos, sino dentro del marco de la ley. Yo conozco muchos banqueros que me dicen que a raíz de lo ocurrido en el Banco Peravia,
no le han sacado el guante más nunca. Y es una supervisión permanente, y es tratando de evitar de que con eso no suceda un efecto dominó. Aquí parecería que el sector del gran capital, las personas que tienen la posibilidad económica de invertir, no averiguan, no indagan, no le dan a una tecla, no van a una computadora y buscan los antecedentes de quienes les ofrecen paraíso y una tasa de interés muy alta. No son empresarios las víctimas del Banco Peravia. Es gente común y corriente. Exactamente, pero ese es el tema. El nivel y la capacidad de ingreso y de acceso a la fuente de información, esa gente no tenían antecedentes de manejo irregular de fondos. Yo te puedo decir que cuando José Luis Santoro y Gabriel Jiménez vinieron a la República Dominicana, sí tenían antecedentes ya de lavado de activos en Venezuela, de haber quebrado bancos y empresas de seguro. Pero para un ciudadano común y corriente es un poco difícil el indagar si el presidente de un banco tiene problema o no tiene problema. Es que casi nunca sabe quién es el presidente de un banco. O sea, un ahorrante no se preocupa tanto por eso. Pero ¿cómo es que a mí lo que sí me preocupa es que las autoridades permitieran que una persona con ese tipo de antecedentes, habiendo quebrado banco en otro sitio, entonces pusiera hiciera una operación similar aquí en República Dominicana? Sí, de hecho hay inclusive una persona presa por ese hecho y fue la que le tocó investigar el origen de los fondos que traían los directivos del Banco Peravia y de su manejo en Venezuela, y esa persona lo que hizo fue darle un visto bueno para que aquí sea aprobado en todos los estamentos. Bueno saber que esa persona está presa. Exacto. Y ojalá pase lo mismo cuando puedan lograr resarcir el daño a los ahorrantes. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Peralta, por haber estado con nosotros en esta mañana, haciéndonos entender un poco lo que está pasando con esta situación.